Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo que pasa, donde vamos a ir reflejando lo transcurrido en esta última semana aquí en nuestra ciudad, a través de la palabra del testimonio de los distintos protagonistas, para justamente conocer a través de ellos un poco más sobre nuestra actualidad y desde ya sus puntos de vista. Una semana muy particular y singular que ha vivido la ciudad de Varadero, porque lamentablemente seguimos conociendo que los pacientes que contraen coronavirus fallecen. Tenemos un promedio de un muerto por día en lo que va de este mes, realmente una cifra muy alarmante, teniendo en cuenta el antecedente del mes pasado, 20 fallecidos en un mes, y ahora este promedio de decesos que no baja. Realmente es importante que entre todos tomemos conciencia, más allá de las medidas restrictivas de estos últimos días, estemos en fase 1, fase 4, la que sea, es más que importante que todos sepamos que debemos cuidarnos más que nunca, sobre todo porque estos últimos decesos, al ser tan seguidos, a veces transcurre 1 o 2 días sin conocer este desenlace fatal, pero a veces se confirman 2 o incluso 3 fallecimientos en un día y conmociona mucho a toda la ciudad, porque como sabemos tenemos un alma de pueblo y siempre decimos, entre todos los conocemos, ya sea por algún allegado, por familiares, por amigos. Entonces es muy chocante es tener y que confirmar este tipo de noticias, ¿no? Que tienen que ver con los fallecimientos. Desde que comenzó la pandemia, 100 personas han perdido la vida en nuestra ciudad y sobre todo un gran porcentaje en estos últimos 2 meses. Así que son cifras que no dejan de alarmar y de preocupar, y además porque también en el transcurso de estos últimos días han aumentado los contagios, más de 200 casos activos, así que es importante que nos sigamos cuidando entre todos, teniendo en cuenta estas consideraciones que ya habíamos marcado, el virus que empieza a afectar a personas cada vez más jóvenes, hay pacientes pediátricos internados, así que es muy importante que nos cuidemos entre todos. Una semana también particular porque dentro de los fallecidos, lamentablemente perdió la vida un funcionario público, nos referimos al subsecretario de Servicios Públicos, Guillermo Guilanea. Él había contraído la enfermedad casi al mismo tiempo que otros 2 funcionarios, Ariel Sprenger y Silvina Cámpora. Lamentablemente Guilanea, su cuadro de salud cada vez fue más delicado, lo tuvieron que derivar y trasladar, ¿no?, a la ciudad de San Nicolás, donde lamentablemente falleció. Desde aquí hacemos llegar nuestras condolencias a toda su familia y desde ya de todos los fallecidos a causa de esta pandemia, que obligó justamente el fallecimiento del funcionario público a que el intendente municipal decretara 3 días de duelo, y en el marco de este fin de semana largo, la fecha patria del 25, también la bandera flameó en media asta, justamente no solo por el fallecimiento de Guilanea, sino también de todos los que han perdido la vida en lo que va en esta pandemia. A propósito de estas restricciones nuevas que se van a extender un par de días más, vamos a compartir la palabra de Sergio Lucero, subsecretario de Seguridad, para conocer cómo ha sido el acatamiento en nuestra ciudad. Por fuera de esta situación sanitaria, también hay novedades en la causa de Lucas Rotela, porque el policía Gonzalo Cap, quien fue el asesino de Lucas, fue trasladado al penal número 11. Esto generó y despertó la preocupación de la familia Rotela, y es por eso que hoy vamos a compartir el testimonio de Miguel Rotela, padre de Lucas. Y además vamos a estar reflejando otro de los temas de este momento, que tiene que ver con el nuevo conflicto que hay entre el campo y el gobierno nacional. Momento de compartir los auspiciantes y ya regresamos. Seguimos con el programa, ya nos encontramos con Sergio Lucero, subsecretario de Seguridad. Sergio, desde ya agradecerle la presencia aquí en el programa. Y bueno, queríamos conocer cuál es el balance, el análisis que hacen de haber transcurrido este fin de semana, largo por cierto, con respecto a las nuevas restricciones que se han aplicado en la ciudad de Varadero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, un fin de semana extenso, pero lo que se propuso se logró en términos generales. Siempre hay excepciones, ¿no? Nosotros montamos un operativo de control en el acceso mixto entre inspectores de tránsito y policía, en un horario que es abarcativo desde las 7 de la mañana a 7 de la tarde. Detectaron gente que venía evidentemente a pasear, le indicaron que no podían ingresar a la ciudad, y ese es el retén que se inició y que va a continuar hasta que termine esta situación especial, hasta el 31 de mayo y quizás el fin de semana siguiente, 5 y 6 también. El domingo en la rotonda hubo muchos autos, la gente no descendió de los vehículos, entiendo que hacía frío, ese control debió ser reforzado porque nosotros teníamos recorridas. Al día siguiente montamos una presencia permanente de prefectura y un grupo del GAD para evitar que la gente concurra a la rotonda. El tema es esto: las personas pueden salir a los lugares de esparcimiento próximos a su domicilio, y entendimos que la rotonda es un punto en común, un hito donde la gente suele ir y tiende a sociabilizar. Esa es la mirada del municipio a la hora de implementar un operativo ahí, y a su vez hacer un contralor de todas las plazas para que se cumplan con las pautas que se impartieron. Sí, porque además fueron imágenes que rápidamente, o comentarios, digamos, que empiezan a circular en la ciudad, sobre todo por esta presencia en la rotonda, ¿no? Donde muchos dicen, bueno, me quedé en mi casa y resulta que se podía ir a la rotonda y habían dicho que no, entonces se generan esos roces. Exacto. Que hay que tratar de evitar. Sí, lo que vimos en rotonda quizás fue lo menos malo, porque tengo fotografías de los momentos y la gente estaba encima, sobre los autos, dentro de los autos. Entiendo que el frío motivó eso, ¿no? Si es un día lindo, quizás estarían debajo del habitáculo. Pero bueno, tomamos la decisión de que la gente no concurra ahí, y sí notamos esa circulación, pero no afecta a lo pretendido, ¿no? ¿Y en la circulación en la ciudad o en las plazas, como recién mencionaba, espacios públicos? Sí, no había tanto conflicto. Nos llamaron de la Plaza de los Intendentes, unos chiquitos, muy chiquitos, jugando a la pelota, pero entre 10 y 12 años, obviamente. Hace un ratito en Plaza Colón estaba ya llegando a la hora de la prohibición de la circulación. Había un grupo de policías obviamente indicándole a las personas que debían retirarse, teniendo en cuenta que en breve sí, finalizaba ese horario. Eran las 18 horas, exacto. Claro, y también, bueno, en la nocturnidad, ¿cómo estuvieron? Porque tuvieron que participar o tener presencia en algunos domicilios. No tanto, en realidad sí, creo que en 2 lugares, pero nada fuera de lo común. No hubo necesidad de darle intervención a la justicia federal. Eran cuestiones más vinculadas a la música alta que a reuniones de tipo fiesta clandestina. Claro. Nosotros tenemos la mirada de que cuando ocurre una fiesta clandestina comunicamos a la justicia federal y daremos la intervención adecuada al tema, ¿no? Sí, que de hecho hace 2 fines de semana atrás ocurrieron. Exacto, sí, eso es lo que pretendemos llevar adelante. Y bueno, no es fácil, la gente tiende a salir. El ser humano es un ser social que necesita del otro, por eso vivimos en comunidad y no aislados. Pero hay que entender, esto está muy complejo y necesitamos cumplir con los lineamientos que vienen de provincia y de nación. Y si detectan a alguien por fuera del horario, es decir, después de las 18 horas, ¿qué tipo? ¿Se le hace una infracción, una advertencia, que regrese a su hogar? Digamos, ¿cómo es el accionar? Digamos, ¿son muy estrictos en ese sentido? ¿O se le da esa posibilidad de que vuelva a su casa? Lo primero que se hace es certificar que sea una persona no esencial, ¿no? Hay infinidades de actividades que se desarrollan durante la noche, no sé, empleados de fábrica, remiseros, personal médico, personal de seguridad. Hay muchas personas que trabajan entre ese horario de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Obvio, cuando uno detecta una situación anómala, lo que hace es analizar. Si por ahí está circulando, se indica que se retire. Si hay una cuestión que motiva una inspección personal, se han hecho procedimientos a la noche, por ejemplo, con gente que tenía droga o que se desplazaba sin ningún motivo por la vía pública. Pero bueno, la mirada de
lo que es la estrategia para nosotros es, se va a llamar a la justicia federal por un caso que realmente lo justifique. No podemos estar llamando cada 5 minutos porque alguien que circule a determinada hora. Lo que sí hacemos es utilizar otras herramientas menores, como por ejemplo puede ser la ley de tránsito, ordenanzas, averiguar la identidad, controlar los efectos personales, a ver que no tenga nada prohibido. Bueno, eso conllevó a varios procedimientos por tenencia estupefaciente, secuestro de vehículos por falta de documentación, y así contrarrestamos y bueno, de algún modo entendemos que se ha cumplido. Es decir, en la circulación la gente en términos generales cumple. Cumple, sí. Y con respecto a los comercios, el funcionamiento de los horarios. Bien, sí, los horarios se cumplen. El punto por ahí más crítico es con algunas actividades. Hay, no sé, supermercadistas que tienen la posibilidad de trabajar como lo hicieron durante toda la pandemia, y hay otros rubros como las tiendas que se complejizan. No es lo mismo vender un suéter que un litro de leche, porque la persona necesita probárselo y demás. Entonces, lo que deben hacer es, de algún modo, pedirlo, encargarlo, enviarlo por delivery o ir a recibirlo en la puerta del negocio. Más o menos eso va, pero bueno, son los lugares más complejos. Después lo demás, todo lo que es gastronómico se puede resolver, y hemos tenido sí tirantes con esos mix, viste, de kiosco con mesas adentro, que quieren tener a la gente sentada y se le dice que no, pero bueno, claro. Si vos me preguntás con qué hemos renegado durante estos días, es con ese tipo de negocios, no con otros. Es decir, el kiosco que tienen, el kiosco puede funcionar, pero sin la presencia de gente sentada, que la gente se quede en el lugar, digamos. Por supuesto, pero bueno, y encima son rubros que para nosotros es un kiosco, pero quizás la habilitación es como un almacén, porque te vende bebidas alcohólicas y demás. Bueno, es complejo, pero sí estamos detrás de eso, que las personas no tienen que permanecer ahí, tienen que ingresar, comprar, retirarse o directamente ser atendido en la puerta, que es lo ideal. Sí, sin duda, y aparte, bueno, digamos, empiezan a confluir un montón de cuestiones, ¿no? De hecho, también hubo una manifestación de parte de un sector comercial de Varadero que estuvo reunido en Plaza Mitre, charlando entre ellos para ver si, bueno, el Estado los puede dar digamos, otro tipo de ayuda, ¿no?, ante esta situación. No, por supuesto. Entendamos que nadie quiere hacer, nadie quiere generar un perjuicio al comerciante. Lo que pasa es que hay un acatamiento que proviene de Nación y de provincia, donde dice que ciertas actividades no pueden desarrollarse, y el intendente ha sido en ese aspecto muy contemplativo de muchas cosas. En otros lugares no permiten ciertas actividades, porque vos te guías por la fase y las tiendas no tendrían que estar abiertas. Sí, de hecho, cuando se anuncian estas nuevas restricciones, Varadero estaba exceptuado dentro de ese grupo de 9 distritos de la provincia de Buenos Aires, y de todas maneras decide adherir en su totalidad a lo que ya había anunciado el presidente de la Nación. Claro, pidió bajar de fase. ¿Cuál es la situación que nosotros nos posiciona mejor? Quizás no es la situación de la pandemia, sino la situación de la posibilidad de recibir gente en el hospital, porque se amplió todo lo que es terapia intensiva, entonces no la colmás quizás como otras localidades que tienen cupos muy bajos, entonces sí o sí están a punto de colapsar, y esa es la situación de Varadero. Sí, la idea es no llegar a ese extremo, que colapse el sistema sanitario. No, todo lo que sea previsión está bárbaro, y siempre y cuando se mire la mínima afectación de los comerciantes, que son algunos, en algunos aspectos, los más tocados. No, sin dudas. Y bueno, después también tiene que ver la cuestión de los controles, la cantidad de personal que tiene el propio municipio, en este caso el área, ¿no?, de inspección o de seguridad. Bueno, colaboración con la policía, con prefectura también para la zona de la costa, y han llegado refuerzos también. Sí, el GAD vino a trabajar, a dar una mano. Prefectura, ya hemos coordinado trabajos en conjunto en el acceso, ahora se quedó en el sector costero. Los inspectores los estamos alternando, un rato están en el acceso y un rato en la ciudad, y prácticamente en sus 8 horas de trabajo o más no tienen descanso, porque van a estar parados allá en la ruta, vuelven y tienen que atender cuestiones de demanda. ¿Cuántos inspectores tienen el área por ahí? No, por turno tenemos 2 inspectores, máximo dos o máximo 3. Entonces vos o estás en la entrada o estás en la ciudad.
Porque en el medio tenemos los conflictos que todo padece, ¿no? Gente que tiene que estar aislada, enfermos, vacaciones. Es un grupo muy chiquito con mucha voluntad de trabajo. ¿Y hay posibilidades de que se sume más personal? O no que incorporen más personal municipal, sino que tal vez algunos empleados municipales de otras áreas que se puedan sumar a tránsito, que sabemos que es un área compleja de por sí, ¿no? Es muy compleja, requiere primero capacitación, segundo vocación, porque sinceramente es una actividad muy ingrata la del inspector, porque es como un poco como el policía, ¿no? A diferencia que el inspector está marcando cuestiones vinculadas a lo que es la ley de falta o el código de tránsito, pero el personal que está en la calle es permanentemente insultado, agredido, entonces tiene que tener una templanza especial, una tolerancia realmente valorable y por sobre todas las cosas capacitación. ¿Por qué? Porque a la hora de labrar una intervención, un acto de infracción, vos te encontrás con infractores que pueden ser abogados, jueces, gente que conozca, y por otro extremo gente que no conozca nada. Entonces tenés que tener la suficiente capacidad como para darle la explicación justa y necesaria para que entiendan. Todo el mundo entiende que pasar un semáforo en rojo está mal. Ahora, empiezan los planteamientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué no? Bueno, el inspector tiene que tener la firmeza en su trabajo, el respeto hacia el otro, y bajo ninguna circunstancia salir de su eje, ¿no? De su actividad. Bueno, en principio estas restricciones son hasta el 30 de mayo. Sí, y 5 y 6 de junio. Y después, claro, el primer fin de semana de junio, y es decir, ahí queda como una semana donde Varadero no es que se libera todo, sino que vuelve a las restricciones anteriores, es decir, a circular hasta las 21 horas. Se vuelve a esa etapa. Sí, convengamos que ahora Varadero está en fase 3. Por consiguiente hay que respetar todo lo que es vinculado con fase 3. Claro. ¿Pero ahí se va a achicar el horario de circulación o no? ¿O se está...? Entiendo que tendría que ser a las 21 en adelante, como estaba antes, digamos. Sí. Igual la fase 3 te habla de las 0 horas, pero la disposición del intendente fue esa y en esta época del año creo que no afecta mucho ni el comerciante ni la gente. Ya vos 7 de la tarde ya no queda nadie en la calle. Excepto los fines de semana, ¿no? Claro, sí, el tema es el fin de semana, ¿no? Sí. Y tal vez hay posibilidades de que estas restricciones se mantengan durante los fines de semana. Puede ser, pero bueno, ya depende de lo que es provincia que lo disponga, ¿no? Sí, un día a día y a la expectativa de lo que deciden las autoridades, en ese caso nacionales o provinciales. Exacto. Lucero, muchísimas gracias por haber venido. Muy amable. Continuamos con el programa, ya regresamos. Bueno, nos atendieron muy bien. Toda la gente que nos atendió muy amable. Al principio fui media reacia. Había dicho que no me iba a vacunar. Pero bueno, después con el paso de los días cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154. Teléfono 48 25 27 48 88 76.
Rapicentro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Darragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Darragueira 548. Mientras avanza la vacunación más importante de la historia, es necesario que sigamos cuidándonos. Aprendimos muchos hábitos durante esta pandemia, sobre distanciamiento, uso correcto del tapabocas y su limpieza, a ponernos alcohol en la vía pública y en el trabajo, a lavarnos frecuentemente las manos y a no compartir elementos personales. Seamos solidarios, sigamos cumpliendo estas medidas, porque cuidarnos es cuidar la vida de todos. Muy bien, continuamos con el programa. Uno de los conflictos que se está dando y que se reitera una vez más tiene que ver entre el campo y el gobierno nacional. En ese sentido, estuvimos dialogando con María Felicita Avili de la Sociedad Rural Varadero para conocer justamente cómo impactan estas nuevas medidas. Bueno, mira, la medida empezó el jueves pasado. La verdad que hasta el momento ha tenido un gran acatamiento. No entró un animal al mercado de Liniers. Recordemos que por ahora la medida atañe a la parte de ganadería. Recordemos que la medida fue porque el gobierno impulsó un cierre de exportaciones por 30 días. Y bueno, ya te digo, no hubo ningún animal que haya entrado al mercado de Liniers. No hay tampoco ventas en los pueblos de animales, así que bueno, por el momento se ve que el sector agropecuario se hizo eco de este paro. La verdad que nosotros vemos con gran tristeza qué es lo que está ocurriendo. Para que nuestro presidente ni siquiera sepa la cantidad de millones de ganado, de cabezas de ganado que tenemos en la República. En una nota que dio la semana pasada, creo que fue, con Gustavo Silvestre, en Radio 10, dijo que en Argentina en este momento hay 3 millones de cabezas de ganado. Nosotros, se sabe por datos de SENASA, organismo que justamente él tendría que saber muy bien los datos. Tenemos 55 millones de cabezas en Argentina, entonces hay una diferencia bastante considerable. Hay una pequeña diferencia, lo cual a nosotros en realidad en principio nos da temor de quiénes son las personas que están tomando las decisiones relativas a nuestro sector. Porque en otro momento, hace muchos años, fue el yuyito verde con respecto a la soja. Ahora son las 3 millones de cabezas de ganado, cuando en realidad hay 55, y esas son las personas que toman las decisiones que nos atañen y que nos atañen muy fuerte, porque un animal que va a exportación no se hace de un día para el otro. Es una inversión que lleva 5 años
desde el momento que está en el vientre de la madre, hasta que, después nace, es ternero, hay que criarlo, recriarlo. Entonces lleva 5 años esa inversión, y que de repente cierren las exportaciones, es una medida que mínimamente debería ser consultada a los referentes del sector agroexportador, a los referentes, digamos, que saben del tema. Aparte, esta medida no es la primera vez que se toma en Argentina. Muchas veces para poder saber qué es lo que va a ocurrir tenemos que simplemente mirar los libros de historia. Sin ir más lejos, en el año 2006 se tomó una medida similar a esta, y en realidad lo que ocurre es que inicialmente hay una baja, es verdad, inicialmente va a haber una baja seguramente en los precios de la carne, pero después va a ser simplemente un salto de precio, porque lo que ocurre es que los animales empiezan a ir a matadero con la reducción del stock. En el 2006 justamente lo que hubo fue una reducción del stock de 10 millones de cabezas de ganado, lo cual hace que después, al haber menos oferta, justamente los precios empiecen a aumentar. Y seguramente los precios van a aumentar muchísimo más de lo que han aumentado ahora. Y estamos en un proceso totalmente inflacionario como país, lo cual va a hacer que los sueldos no van a acompañar esa suba de precios. Entonces, lamentablemente, con estas medidas inconsultas totalmente, lo que se está logrando es lo que se va a lograr a mediano plazo va a ser el proceso exactamente contrario a lo que se quiere lograr supuestamente con esta medida. Compartimos una segunda parte de esta entrevista donde felicita a Billy, se refiere a la situación en Varadero y también en la región. Mira, por el momento la mesa de enlace está constantemente reuniéndose, viendo cómo progresa o cómo se puede llegar a un diálogo, porque en realidad siempre el sector agropecuario estuvo abierto al diálogo, siempre, en todo momento. Inclusive hay veces que hemos llegado al diálogo y saliendo de esa reunión se ha tomado medidas exactamente contrarias a lo que se ha hablado en la reunión anterior. Pero la mesa de enlace está constantemente reunida para ver justamente cómo viene realizándose inclusive el paro. Ya te digo, por eso sabemos que el acatamiento en toda la Argentina fue total, y por ahora el paro es hasta el día viernes, y del sector de la parte de ganado bovino. No se descarta que luego vaya a haber una extensión del paro. Por el momento va a llegar hasta el viernes, y a partir de ahí intentar nuevamente realizar un diálogo y poder charlar con las personas que están tomando estas decisiones. A partir de ahí no se descarta un nuevo paro, e inclusive que por ahí puedan entrar otras, por ejemplo la parte de semillas, la parte de porcinos. O sea, no se descarta que puedan entrar otros sectores de la parte agropecuaria y extender la medida. Bueno, nos atendieron muy bien. Toda la gente que nos atendió muy amable. Al principio fui media reacia. Había dicho que no me iba a vacunar. Pero bueno, después con el paso de los días cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero, venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154, teléfono 48 25 27 48 88 76.
Rapicentro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Darragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Darragueira 548. Mientras avanza la vacunación más importante de la historia, es necesario que sigamos cuidándonos. Aprendimos muchos hábitos durante esta pandemia sobre distanciamiento, uso correcto del tapabocas y su limpieza, a ponernos alcohol en la vía pública y en el trabajo, a lavarnos frecuentemente las manos y a no compartir elementos personales. Seamos solidarios, sigamos cumpliendo estas medidas, porque cuidarnos es cuidar la vida de todos. Muy bien, continuamos con el programa. Ya se encuentra aquí con nosotros Miguel Rotela. Miguel, desde ya agradecerte la presencia. Bueno, el motivo es porque hay novedades en torno a la causa, puntualmente con la detención de Gonzalo Cap, que sorpresivamente nos enteramos que está aquí en Varadero, en la unidad penal número 11. En principio, preguntarte cómo se enteran ustedes de esta noticia. Bueno, buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Gracias por invitarme a expresarme. Y antes de empezar la nota, un abrazo grande a todas las familias que han perdido algún ser querido por esta pandemia. Y bueno, y como le digo a mi familia, se lo digo a todos, es a cuidarse, porque cada uno que nos cuidemos vamos a estar cuidando al demás. Sí, el tema es que yo me entero extraoficialmente, después se terminó confirmando que para mí, entre gallo y medianoche, aparece en Varadero este hombre, que para mí tiene que estar en otro penal, no acá por lo que causó en su momento y por lo que hizo, digamos, algo muy aberrante. Se condenó con todas las pruebas, ninguna a favor de él, todas en contra, y que tenga ciertos beneficios para estar, si es que le dieron el beneficio para estar en un régimen prácticamente que ya es a un paso de la libertad, me preocupa mucho porque yo, para mí, corre peligro de fugarse, y yo, por las averiguaciones que tengo y antecedentes que él tenía antes del juicio, yo no creo que se aguante estar 10 o 15 años en un régimen abierto, y tengo miedo por mi familia. El mayor temor es que se escape. Sí. Y también todas las intrigas y dudas que hay de por qué está en Varadero en un régimen semiabierto, sabiendo que él va cumpliendo 10 años de condena, sí, una condena de más de 30 años, es decir, sí, ni siquiera llegó a la mitad, como para decir, o pasó la mitad como para decir, bueno, tiene un beneficio de otro tipo de régimen. Claro, y yo no sé si es un movimiento interno del servicio penitenciario o si es una orden ejecutada por un juez. Y no hemos podido tener comunicación con nadie. Bueno, porque el tema fue el día lunes, no hubo mucho,
y como está todo cerrado, que no hay actividad, que está, digamos, por el DNU presidencial, entonces no tenemos muchas posibilidades. Sí, también es llamativo del momento, ¿no? Claro, un fin de semana largo, feriado, poco movimiento. Y a mí me llama la atención porque él ya tuvo este pedido de... de cambiar de régimen. De cambiar de régimen, y lo que más me llama la atención, que si bien a veces, o en la mayoría de las veces, los jueces no tienen en cuenta a las víctimas, pero sí tienen la obligación, por una nueva ley, que no recuerdo el número, que sí le tienen que avisar a nosotros, en este caso, a mis abogados y al fiscal, del nuevo régimen o de algún pedido de beneficio que pueda tener en este caso el preso, ¿no? Sí, en definitiva es que ustedes sepan dónde está él. Claro, él estaba en San Nicolás. Claro, y bajo qué circunstancia o bajo qué reglamento, norma o decreto o cosa parecida lo mandaron acá. El por qué, si fue por un desagote o un alivio del penal, digamos, porque sé que hay gran superpoblación de presos. Si vino por eso, creo que lo puede hacer de penal a penal sin pasar por un juez. El tema es, lo que no sabemos, porque nadie salió a darnos explicaciones, es bajo qué circunstancia o por qué vino a parar acá. Claro. Si me dijeran que le faltan 2 o 3 años, también yo voy a estar en desacuerdo. Sin dudas. Pero está dentro de la ley. Porque está que, estando los últimos años, acá Varadero, bueno, todos lo conocemos, que es una cárcel que ya está para la gente, para los... Sí, el paso previo a recuperar la libertad. El paso previo a recuperar la libertad con gente que se ha portado muy bien. Yo no niego, porque no conozco cómo se portó él adentro. Sí, pero ni siquiera lo que no llegó ni a la mitad de la condena. No llegó ni a la mitad de la condena y no avisaron nada a nadie, porque hoy en día creo que estamos en una época en que tenemos dirección, ya no es hace 50 años que teníamos que ir a caballo a avisarle a alguien algo. Hoy tenemos dirección electrónica, tenemos varios lugares donde un juzgado puede avisar, que es y te los enumero, que es un domicilio legal en San Nicolás, a 50 metros de los tribunales de San Nicolás, casi que le pueden pegar el grito por la ventana si quieren. Tenemos mi casa, mi dirección, el fiscal Granda en este caso, y mis abogados. Y aparte de eso existen algo, por suerte, ¿no? Que es el domicilio electrónico. Y todos tenemos domicilio electrónico. ¿Y a ninguno le llegó ningún tipo de notificación? A ninguno nos llegó ninguna notificación. O sea, ni siquiera a tus abogados. No, a nadie, a ninguno de esos lugares, al domicilio de San Nicolás, algún domicilio electrónico, al fiscal en ninguno de sus lugares habituales de trabajo, y a mí tampoco. ¿Y has podido hablar, digamos, en estas últimas horas con el fiscal, con tus abogados, con alguien de la municipalidad? Yo tengo que reunirme con el fiscal. Y sí, estuve hace un rato hablando con mis abogados y vamos a, según bajo qué circunstancias lo trajeron, lo que me diga el fiscal, vamos a actuar en consecuencia de las noticias que tengamos, las novedades que tengamos de por qué está acá en Varadero. ¿Qué paso dar? Sí, yo particularmente tuve la posibilidad de hablar telefónicamente con Jean Barras, quien está en la oficina de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Y él me comentaba que también se pusieron en contacto con algunas autoridades provinciales como para intervenir y ver de por qué motivo, porque todavía esa es la cuestión, ¿no? Todavía no se sabe por qué motivo es que lo trasladaron a Varadero. No, incluso ellos no están tampoco, digamos, no tienen tampoco muchas noticias. Es más, yo creo que tienen menos que yo. Sí. Y a mí me preocupa, no solamente me preocupa una cosa, que es que salga en libertad antes de tiempo. Yo la verdad, no voy a andar mintiendo.
ni escondiendo mis sentimientos, pero sí voy a decir que quisiera que cumpla todos los años hasta el último día. Pero bueno, si la justicia y el comportamiento lo lleva a que salga antes, bueno, bajo mi protesta, bueno, pero nos atenemos a lo que diga la ley. No cosas oscuras, porque no podemos, no sé por qué motivo el director del penal, por ejemplo, no se lo ha podido ubicar, juzgado no se puede ubicar porque, bueno, estamos en estos días de pocas actividades y todo esto, no se puede hacer, digamos, entrevistas personales muchas, pero estamos detrás de eso, y a mí me preocupa no solamente por mí, sino por un montón de gente, porque si este hombre sale en libertad, o se escapa, que ahí sería el problema, si se escapa, él sabe dónde vivimos, toda la familia, los testigos que le salieron en contra y los amigos de Luca. Y si se llega a escapar, todavía tiene más de 20 años para estar preso y vivir en la clandestinidad. Casi que no tendría mucho sentido esconderse un par de años, porque estaría, y yo no sé lo que el comportamiento que tuvo durante el juicio, a mí me da que pensar de que esa persona piensa que la vida es un videojuego, tal vez. No digo que esté loco, pero sí tiene una realidad virtual. ¿Por qué te digo? Porque durante el juicio él se la pasó tirándose besitos en la sala de audiencia mientras se celebraba el juicio, con su pareja de ese momento, no sé si sigue o no con ella, y la jueza lo tuvo que frenar, llamarle la atención. Entonces yo veo que, y ya habían pasado 2 años del hecho, tuvo tiempo a recapacitar, y si seguía con esa forma de ser, para mí, no digo que esté loco, pero sí tiene una realidad totalmente diferente de lo que son las cosas, y no comprender que no se puede hacer ciertas cosas delante de un par de abogados querellantes, 2 fiscales, 3 jueces y la familia de la víctima, que claro, en este caso era un muerto, y él actuaba como si estuviese en un boliche bailable, y esas cosas, yo creo que esa realidad, cuando tenemos esa realidad virtual, casi al punto de decir que no sabe lo que hace o se toma la vida a lo que venga, sí, le genera mayor preocupación a la marchanta, a mí me genera preocupación, porque capaz que está acá y en un penal sabemos cómo es Varadero, un penal de régimen muy abierto, no es estricto. Sí, de hecho, se han escapado un montón de presos, sí, se han fugado, algunos lo han, recapturado y otros no. Y a otros no, y a mí me preocupa mucho porque nosotros aunque no haga nada malo, igual nos preocupa. Sí, sin duda. Miguel, bueno, desde ya agradecerte que haya venido, esperemos que la justicia actúe en consecuencia, y en todo caso, si le toca trasladarse a otro régimen o a otra ciudad, que no sea Varadero, ¿no? También que tengan un poco de sentido común, de humanidad, por ustedes, por todo lo que atravesó la familia, y que con esto también vuelven a revivir y atravesar un mal momento. Sí, son cosas que yo el otro día hace un par de días puse en Facebook, que a Luca lo volvieron a matar, y te matan. Cada vez que ocurren estas cosas, te vuelven a hacer revivir todo, y nosotros no nos portamos mal, nosotros, todos lo saben, el periodismo lo sabe, vos has estado en ese lugar, que había gente que, por ejemplo, 2 días después de la muerte de Luca, quería quemar la comisaría, y nosotros tuvimos la sangre fría, por decirlo de alguna manera, o la templanza de frenar eso, más allá del dolor, todavía estaba la sangre fresca, la sangre caliente de Luca, y nosotros frenamos eso. Yo no sé cuántos hubiesen frenado eso. El mismo día de la muerte de Luca había gente que quería quemar el puesto, los artesanos, y fue mi hijo Martín con un amigo, y el que en ese momento era el comisario Paggi, sí, el jefe de la policía de la provincia, los acompañó él, y ellos frenaron de que no haya
como fue el año anterior, en el 2010, que quemaron todo. Entonces, nosotros no somos una familia violenta, entonces no veo el por qué las autoridades, jueces o quien corresponda nos vengan a dar una explicación. Yo no veo por qué se tienen que andar escondiendo si no hay nada turbio detrás de esto. A mí me da que pensar muchas cosas, ocurren tantas cosas que a mí me da que pensar muy mal de algunas personas. Y quiero creer que fue un error, no una mala intención. Siempre pienso en eso, ¿no? Que todo es un error y no una mala intención, porque si es una mala intención, un error lo podemos solucionar, una mala intención no. Una mente malintencionada no la vamos a enderezar. Y no solamente por nosotros, sino por la sociedad en sí. Se le están riendo a 40.000 varaderenses en la cara si actuaron mal, de mala intención. Y un montón de gente de otros lugares que también nos han dado su apoyo y bueno, no sé qué más decir, pero para nosotros fue un golpe muy duro, muy duro, y fue, después de la muerte de Luca, tal vez uno de los peores fines de semana que hemos pasado. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Muy bueno, amable. Y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, continuamos con el programa, ya regresamos. Final de esta nueva edición de Lo que pasa, agradecerles a todos ustedes por seguirnos a través de la pantalla del canal local, como así también de las distintas redes sociales de TH Producciones, en Facebook, en YouTube, también en Instagram. Muchísimas gracias a los auspiciantes que hacen posible también que podamos estar al aire y en redes sociales con esta propuesta que comenzamos este año y que bueno, con el transcurrir de las semanas vamos redoblando los esfuerzos. Gracias una vez más, solo resta reencontrarnos la próxima semana. Que tengan buenas noches.